preciado hermano de El Chapo, fue asesinado en un recinto carcelario en México. A las 7 de la tarde del 31 de diciembre de 2004, su fallecimiento actuó como un eco de las consecuencias del arrogante comportamiento y los actos indebidos de El Chapo. Pero, ¿por qué se le dio muerte exactamente? ¿Quién estuvo detrás del atentado? Y más crucial aún, ¿cómo reaccionó El Chapo ante este suceso? La trágica pérdida de Arturo Guzmán Loera, hermano de El Chapo, involucra a 3 individuos. Entre ellos, Amado Carrillo Fuentes, antiguo cabecilla del Cártel de Juárez, su hermano menor Rodolfo Carrillo Fuentes y El Chapo mismo. Todos ellos jugaron un papel, de una manera u otra, en el fallecimiento de Guzmán Loera, también apodado El Pollo. Quédate hasta el final, ya que revelaremos una noticia que no esperabas, porque te aseguro que quedarás impactado. Comencemos. Todo inició con la colaboración entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez durante los 90. El Cártel de Juárez ya tenía un extenso historial en el contrabando de estupefacientes hacia los Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Tras el homicidio de su líder, Pablo Acosta Villarreal, Amado Carrillo asumió el control, convirtiendo al cártel en una de las facciones delictivas más influyentes globalmente. Bajo su mando, adquirió el alias de El Señor de los Cielos por su estrategia de emplear aviones para el traslado masivo de cocaína colombiana hacia México. Desafortunadamente, Amado no presenció el apogeo de su imperio criminal, ya que falleció en una operación de cirugía plástica en 1997, desencadenando así el declive de su dominio. Posteriormente, se desató una disputa por el poder entre sus hermanos, Vicente y Rodolfo, aunque finalmente optaron por unir fuerzas y aliarse con otros notorios narcotraficantes mexicanos, incluyendo a El Chapo, formando lo que denominaron la Federación. Acordaron distribuirse las rutas de tráfico de drogas controladas por sus respectivos cárteles. Sin embargo, esta supuesta coalición no duró demasiado, pues Rodolfo ordenó la eliminación de 2 colaboradores de El Chapo por negarse a ceder paso a sus hombres a las rutas controladas por el Cártel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos, lo cual, comprensiblemente, provocó la ira de El Chapo. A pesar de ello, por razones desconocidas, decidió no tomar represalias inmediatas. Posteriormente, Rodolfo provocó aún más a El Chapo, intensificando la tensión entre ambos, esta vez de manera personal. Durante un encuentro con Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes, El Chapo intentó darle la mano a Rodolfo al despedirse, pero este lo ignoró, dejándolo con la mano extendida. Este desaire tocó el orgullo de El Chapo, quien ya estaba harto de las provocaciones de Rodolfo y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos, buscando únicamente el fin de Rodolfo. El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo acudió a una sala de cine donde su esposa e hija veían una película. A pesar de su reticencia a que su familia visitara lugares públicos, les había recomendado salir temprano. Sin embargo, al llegar para recogerlas, fueron emboscados por sicarios de El Chapo, quienes asesinaron a Rodolfo y su esposa en el acto, dejando a su hija en presenciar la trágica escena. Este acto desató la furia de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Rodolfo, quien en venganza ordenó el asesinato del hermano de El Chapo, adoptando la ley del talión. El 9 de junio de 1993, El Chapo fue capturado por el ejército en Guatemala, cerca de la frontera con México, y extraditado 2 días después. Encarcelado en una de las prisiones más rigurosas de México, su hermano Arturo, apodado El Pollo, tomó las riendas del cártel y se ocupó de los hijos de El Chapo durante su encierro. Fue uno de los cerebros detrás de la espectacular fuga de El Chapo en 2001. El 19 de enero de 2001, un guardia de la prisión abrió electrónicamente la celda de Guzmán, permitiendo que El Chapo escapara escondido en un carrito de lavandería. Tras salir de la prisión en un vehículo que lo esperaba, El Chapo se vio obligado a ocultarse, dejando a El Pollo como su principal asesor y responsable de las operaciones del cártel. No obstante, El Pollo fue capturado durante una redada antidrogas y acusado de diversos delitos relacionados con el narcotráfico, incluida la construcción de un túnel para el contrabando de drogas en la frontera. Su condena en una prisión de alta seguridad en México fue un duro golpe para El Chapo, quien se sintió responsable del destino de su hermano. El encarcelamiento de su hermano afligió profundamente a El Chapo, quien consumió sus días y noches
en la elaboración de un plan de fuga audaz y casi utópico. El esquema contemplaba el uso de un helicóptero Bell Textron Ranger 407, adquirido específicamente para la operación, que sería pilotado por su aviador de máxima confianza, apodado El Tinieblo. Este aparato sobrevolaría el patio del centro penitenciario, donde se hallaba retenido el pollo, y desde allí se descendería una caja metálica para que el pollo ingresara y pudiera ser izado con seguridad. La caja estaba diseñada para protegerlo de los disparos de los custodios del recinto. Otro elemento del plan era la instalación de altavoces en el helicóptero que advertían a los guardias sobre un supuesto detector adherido a la caja metálica, amenazando con la llegada de otro helicóptero que lanzaría un explosivo sobre la instalación si la caja resultaba dañada. Podrías pensar que este es, sin duda, uno de los planes de evasión más descabellados que se han concebido, y posiblemente lo sea. Pero son precisamente estrategias tan osadas y complejas las que definen a El Chapo como el notorio fugitivo que es. Sin embargo, el Cártel de Juárez se enteró de la inminente fuga y Vicente Carrillo Fuentes no estaba dispuesto a permitirlo. Por lo tanto, ordenó el asesinato de El Pollo dentro del mismo penal. Dada su vinculación con El Chapo y su papel en la fuga previa, El Pollo era considerado un criminal de alta peligrosidad y ya estaba en proceso su extradición a Estados Unidos, donde lo catalogaban como un elemento extremadamente peligroso. Minutos antes del fatal atentado, el 21 de diciembre de 2004, el asesino se dirigió al baño para recuperar el arma oculta allí semanas atrás. Posteriormente, El Pollo fue alcanzado por 7 disparos de un arma calibre 9 milímetros mientras aguardaba en la sala de visitas legales a su abogado. El verdadero núcleo de esta narrativa no radica en el fallecimiento de El Pollo, sino en los acontecimientos previos a su muerte. Antes del asesinato, El Chapo y su entorno enviaron misivas al director del penal, alertando sobre el grave riesgo que corría El Pollo y solicitando su traslado a otro establecimiento penitenciario, en un vano intento por salvaguardar su seguridad. No obstante, el director del penal no consideraba que El Pollo estuviera en riesgo, dado que la infraestructura penitenciaria se contaba entre las más seguras y mejor vigiladas de México en aquel momento. Además, la celda de El Pollo se encontraba en un sector destinado a 500 de los criminales más temidos del país, asegurando así una vigilancia extremadamente rigurosa y prácticamente infranqueable. Esto mismo justifica la razón por la cual el asesinato no ocurrió dentro de su celda, ya que habría sido prácticamente inviable. El autor del crimen fue otro interno, José Ramírez Villanueva, condenado a prisión perpetua por un homicidio perpetrado en la década de los 90. Los proyectiles disparados contra El Pollo incrustaron esquirlas en su tórax, abdomen y columna vertebral. La razón detrás de este acto se vincula con las amenazas que Ramírez Villanueva recibió a través de cartas, coaccionándolo a llevar a cabo el asesinato. No tenía alternativa, pues las intimidaciones se extendían también hacia su familia. Tras el homicidio de El Pollo, tanto El Chapo como Carrillo Fuentes quedaron en una posición de empate, con ambos hermanos fallecidos, lo que desencadenó una guerra sin cuartel entre los dos cárteles. Los primeros indicios de esta contienda se manifestaron cuando el Cártel de Juárez secuestró a uno de los sicarios más leales de El Chapo, conocido como Antonio Marrufo o Jaguar. Jaguar, junto con su ex sargento del Departamento de Policía de Juárez, David Sánchez Hernández, se encargaban de supervisar los cargamentos de cocaína que llegaban a México desde Colombia, empleando para ello avionetas bimotor. Al recibir los cargamentos, estos eran trasladados a una bodega custodiada por escoltas policiales, garantizando que los envíos eludieran cualquier inspección o intercepción por parte de otras fuerzas del orden en la región. Sin embargo, con el crecimiento de la tensión entre los dos cárteles, Jaguar fue capturado y brutalmente agredido por sicarios del Cártel de Juárez, sorprendentemente por aquellos con quienes había colaborado durante años, lo cual era incomprensible. Tras la liberación de Jaguar, se desencadenó oficialmente el conflicto armado. El Cártel de Juárez formó dos facciones armadas, los Aztecas y la Línea, y no se detuvo ahí. Vicente Carrillo Fuentes estableció alianzas con los Zetas, la organización Beltrán Leiva y las FARC, preparándose para un enfrentamiento de magnitud histórica. No obstante, El Chapo no se intimidó y formuló su propia estrategia.
que se basaba más en la astucia que en la violencia directa, creando un grupo de sicarios conocidos como los Salazar. Es crucial entender que el conflicto entre Tijuana y Sinaloa no se centraba en la eliminación física del adversario, sino en la conquista de las rutas de narcotráfico, denominadas plazas. Al controlar una plaza, el cártel victorioso podía imponer tarifas a otros grupos criminales por el uso de estas rutas para introducir mercancías en Estados Unidos, generando ingresos que podían ascender a millones de dólares. Este proceso de disputa por el territorio y las plazas provocó la muerte de más de 10.000 personas vinculadas a estos cárteles. Uno de los episodios más trágicos de este conflicto ocurrió en noviembre de 2009, cuando 17 miembros de una conocida familia mormona estadounidense fueron asesinados por comprar gasolina en una estación propiedad de La Línea, a pesar de las advertencias previas de los Salazar. La Línea, sintiéndose acorralada por los avances de los Salazar, ejecutó esta masacre como una advertencia. Sin embargo, lejos de intimidarse, el Chapo optó por una táctica más estratégica. En lugar de enfocarse en las plazas de Chihuahua, se apoderó de Ciudad Juárez y El Paso, ampliando su influencia en Estados Unidos. Posteriormente, en 2008, avanzó hacia la frontera entre Chihuahua y Nuevo México, expulsando al cártel de Juárez de estas áreas. Cuando el gobierno mexicano desplegó tropas en un intento por frenar la violencia, el Chapo prefirió la corrupción al enfrentamiento directo, sobornando a autoridades corruptas para asegurar la protección de su gente, demostrando que su influencia se extendía más allá de la fuerza bruta. Mientras sus adversarios, como los cárteles de Juárez y del Golfo, veían mermar sus filas dramáticamente día tras día, Vicente Carrillo Fuentes finalmente sucumbió en el conflicto y fue capturado poco antes de su aprehensión. Las autoridades mexicanas habían localizado a Vicente en su zona de residencia en Chihuahua. El 9 de octubre de 2014, mientras se desplazaba en una camioneta Chevrolet Silverado de color azul por el barrio de Palmas, San Isidro, fue detenido junto a su cuerpo de seguridad. Posteriormente fue procesado y sentenciado a 28 años de cárcel. Aunque el Chapo fue detenido en el mismo año, consiguió fugarse en 2015, pero actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos. La interrogante que persiste es si, con los cabecillas encarcelados o fallecidos, la lucha contra el narcotráfico en México verá algún día su fin. La complejidad y profundidad de esta guerra, arraigada en aspectos sociales, económicos y políticos, sugiere que la solución no es sencilla y requiere de un enfoque multidimensional que aborde las causas subyacentes y no solo las manifestaciones visibles del problema. ¿Qué te han parecido estos acontecimientos sobre el asesinato del hermano de El Chapo en prisión? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Por supuesto, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones relacionadas con los carteles mexicanos. Suscríbete si quieres seguir enterándote de los detalles de este insólito mundo a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que les puede gustar esto. Hasta pronto.